Bueno, pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Hoy es el último seminario de este curso, que es el cuarto curso ya. Hace 4 años que empezamos con este proyecto de hacer un seminario de pedagogía feminista para poder acercar pues, la complejidad, ¿no?, del pensamiento feminista y de los distintos movimientos a la gente. Y bueno, hoy tenemos para cerrar a un invitado de lujo. Es Ismael Cerón Plaza. Él es psicólogo y psicoterapeuta y sobre todo es mi amigo. Nos conocimos en el año 1999 cuando aparecimos en la misma clase en primero de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y desde entonces pues nuestros caminos no se han separado. Es más, yo diría que estos últimos años se han juntado muchísimo. Y bueno, él tiene muchísima experiencia como psicólogo clínico sanitario dentro de lo que son servicios sociales, intervención con familia e infancia y en los últimos tiempos especializado en feminismo, género y pensamiento queer. Así que, bueno, pues es un lujazo tenerle hoy aquí. Este año se ha publicado su primer libro con Editorial Bellaterra, que es Psicoterapia Queer. Los he traído un par de ellos, pues si queréis ojearlos o si alguno os interesa comprarlo, pues que lo tenéis aquí. Y bueno, yo le presento, él viene a contarnos qué es esto del feminismo queer, el pensamiento queer o el transfeminismo. ¿Y por qué pensamos que es importante hablar de este tema? Ha sido un tema bastante polémico en los últimos tiempos, que ha provocado mucho debate dentro del propio movimiento feminista, debates bastante intensos. Para nosotros como psicoterapeutas y como psicólogos sociales y psicoterapeutas, porque es verdad que nosotros no somos capaces de separar la mirada social de la intervención psicoterapéutica con las personas, pues el feminismo y el pensamiento queer ha llegado a nuestra vida, yo creo que entre otras cosas porque desde siempre hemos sido conscientes de que había factores culturales y sociales que estaban detrás del sufrimiento de las personas y que no podíamos entender la psicopatología o el sufrimiento psíquico si no teníamos en cuenta que hay elementos sociales y culturales que nos afectan, ¿no?, y nos atraviesan. Y entonces yo creo que por ese camino de sensibilidad, ¿no?, hemos ido llegando al feminismo y desde el feminismo también a lo que es el pensamiento o filosofía queer. Y hoy os vamos a contar, bueno, él os va a contar un poquito qué es esto del feminismo queer y el transfeminismo. Así que, bueno, os dejo con Ismael Cerón Plaza y luego al final pues tendremos bastante tiempo para poder debatir, compartir y reflexionar sobre lo que ha expuesto y sobre lo que queramos. Claro, y dialogar, ¿no? Porque es verdad que son, de alguna manera, es como un punto de partida pues filosófico, teórico, también humano, como personas, ¿no? Es una manera de entender el mundo, las relaciones y las diferentes realidades, pero no tenemos por qué estar todos de acuerdo y uno siempre está pues creciendo, reflexionando y viendo dónde aterrizar. Así que nada, os dejo con Ismael, espero que os guste y que aprendáis. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, soy Ismael Cerón, psicólogo y psicoterapeuta. Y nada, lo primero, agradeceros que hayáis decidido venir esta tarde a escuchar una charla de psicoterapia queer y de feminismo queer. Y agradecerte también a ti, Amelia, que me invites nuevamente. Me parece que estar en este curso siempre es una maravilla porque además encuentras con personas que muchas veces cuando hago presentaciones, pues siempre está rodeado de gente a lo mejor que está muy cercano del mundo de LGTB o del mundo queer. Y creo que este curso tiene una cosa muy positiva que es pues como popular, ¿no?, de la Universidad Popular, entonces acerca a todo el mundo y me parece muy interesante. Entonces vamos a hablar de feminismo queer. ¿Qué es esto del feminismo queer? Las teorías queer, como bien decía Amelia, es una cosa de la que se ha hablado un montón, yo creo que además muchas veces sin ir a las fuentes y ha habido como un montón de ruido con respecto a todo esto, ¿no?
Yo creo que las teorías queer aunque provienen de los márgenes de la sociedad, de las personas que se han sentido excluidas por unos u otros motivos, es verdad que posteriormente la universidad ha hecho como un discurso muy académico, como muy erudito, como muy de unos saberes un poco a veces inaccesibles, ¿no?, de las teorías queer. Si a mí hay algo que me interesa de las teorías queer es que todo eso se pueda aterrizar y que nos pueda servir en lo práctico, porque podemos quedarnos en el nirvana de leer cosas así como muy intelectualoides, pero si luego eso no nos sirve como herramientas para la vida, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a mí lo que me apetece en esta charla es hablar ideas como muy principales y muy fundamentales de lo que sería el feminismo queer y que sean accesibles para que nos sirvan y que a partir de ahí pues podamos tirar a cada persona del hilo que le apetezca, ¿vale? Bueno, ¿qué significa la palabra queer? Que esto, para empezar, ¿no?, porque decimos feminismo queer, pero queer no deja de ser una palabra anglosajona que es verdad que cada vez se oye más, pero no sabemos muy bien qué quiere decir, ¿no? Es verdad que esta palabra tampoco es que tenga un significado como muy concreto y eso para algunas cosas está muy bien, pero para otras pues hace que cualquier persona también le pueda atribuir significados que quizá no es. Pero como hemos dicho que vamos a aterrizar, se podría decir que la palabra queer es todo aquello que es extraño para nuestro entender la vida la entendemos de una manera, el feminismo queer va a trabajar mucho sobre el concepto de normalidad, sobre lo que entiende todo el mundo que es normal. Entonces todo lo que se aleja de lo que es normal sería extraño, sería raro, algo que es un poco, que se sale de la norma, que está torcido, ¿no? Algo que nos genera dudas, que no sabemos muy bien cómo interpretar, que tú lo ves y bajo los códigos o tus mecanismos de interpretación pues no sabes muy bien qué quiere decir o no lo sabes muy bien etiquetar, por así decirlo, ¿no? Lo que es difícil de etiquetar. Lo que pasa es que históricamente se ha usado como un insulto. La palabra queer se usaba como un insulto a las personas que se alejaban de la norma, especialmente de la norma de género y de la norma de orientación sexual. Es decir, históricamente decir queer es decir la palabra maricón, decir la palabra marimacho, es decir la palabra bollera, decir la palabra travelo. Empezó desde ahí. Todo lo que tenía que ver con queer tenía que ver con un insulto de desprecio porque se alejaba de la norma, porque todos, todas y todes sabemos que la norma es ser blanco, ser un hombre que se entiende como hombre y que se identifica con la idea canónica de hombre, ser heterosexual. Entonces, las personas que se alejan de eso, entonces serían queer, ¿vale? Y serían insultadas. Entonces, eso es un poco lo que puede significar la palabra queer para aterrizarla un poco, ¿no? Claro, ¿de dónde surgen los movimientos queer? Para ponerles un contexto y que no aparezcan así como de la nada, ¿no? Los movimientos queer surgen sobre todo son luchas políticas y sociales de determinados márgenes de la sociedad. Concretamente de la década de los 80, principalmente en Estados Unidos, pero también en algunos países europeos. Principalmente en Reino Unido. La verdad es que en la perspectiva queer ha tenido mucho más avance en el mundo anglosajón y luego en Latinoamérica y en Europa, bueno, pues ha ido entrando, pero ha tardado un poco más, ¿no? ¿Por qué surgen estos movimientos? Bueno, están relacionados con varias crisis sociales que cuestionan la norma, con tres en concreto, ¿vale? Con una primera crisis dentro del feminismo clásico. El feminismo clásico está entendido siempre pues, que el sujeto del feminismo era la mujer, la mujer entendía la mujer cis, es decir, la mujer que tiene vagina y que se siente mujer, ¿vale? No la mujer trans, la mujer cis, la mujer blanca, la mujer a lo mejor del primer mundo. Básicamente este es el tipo de mujer que había sido el sujeto político del feminismo clásico. Y en los 80 empieza a haber una crítica que empieza a decir, oye, las lesbianas también queremos ser un sujeto político del feminismo. Las personas racializadas, las personas negras, también queremos ser sujeto político del feminismo, también queremos que se reivindiquen nuestros derechos, las personas que viven en países colonizados. Entonces empieza a haber una crisis dentro del feminismo clásico, ¿no? Esto hace que una parte, lo que serían los márgenes del feminismo, empiezan a reivindicar. Eso por una parte. Por otra parte, hay una crisis derivada de la asimilación capitalista de la incipiente cultura gay. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a las personas LGTBIQ+, se las denostaba históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron el colectivo LGTB? Pues cogieron la etiqueta gay para que se aglutinaran allí las lesbianas, los bisexuales, los gays,
y a través de la etiqueta gay consiguieron ser un sujeto político, empezaron a poder reivindicar sus derechos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos derechos se reivindicaban muchas veces entrando en la sociedad capitalista. Es decir, el mundo aceptó a los gays porque eran buenos consumidores. Como eran buenos consumidores y como además empezaban a solicitar el matrimonio igualitario, empezaban a solicitar poder formar familias, eso eran cosas que a la sociedad le encajaba bien. Y hay una parte del movimiento LGTB que dice, oye, queremos ser respetados como personas LGTB sin tener que ser consumistas dentro del mundo capitalista, sin tener que por qué tener descendencia o por qué tener que casarnos. Entonces, bueno, hay una crisis también dentro del movimiento LGTB y luego la tercera crisis que provoca los movimientos queer serían la crisis del VIH-Sida de los años 80, ¿no? Esto tiene que ver con que en realidad cuando hay un virus como el SIDA, lo que vemos es que las políticas sanitarias internacionales de aquel momento, pues como ven que el sujeto al que más está afectando no es el sujeto central, blanco, heterosexual, bueno, pues sus políticas sanitarias, desde luego, podemos decir que no se emplean muy a fondo para sacar vacunas o para o para investigar, básicamente, ¿no? Vamos, lo que suelen hacer, o sea, lo que vimos que hacen durante décadas son políticas de abandono, porque las personas a las que se les estaba afectando mayoritariamente este virus, pues no interesaban, no eran personas importantes. De hecho, hemos podido ver cómo cuando ha habido un virus como el COVID, que afecta a otros tipos de poblaciones, que puede afectar a todo el mundo, ahí se ve cómo la investigación fue mucho más rápido. En un año teníamos la vacuna. Entonces, bueno, de aquí es un poco de donde surgen los movimientos queer, de varias crisis sociales por parte de los márgenes del feminismo clásico, de la parte LGTB y del VIH-Sida, ¿vale? El feminismo queer lo que hace es una crítica a cierta normalidad dentro del feminismo clásico, ¿vale? Habla mucho de esto de la normalidad, de qué significa ser normal, que esto va a pensar mucho sobre qué es esto de ser normal. Y lo que viene a decir es que no hay nada esencial en nuestra esencia que signifique ser normal. No es que, o sea, lo que es normal no tiene tanto que ver con algo que emana de nuestra naturaleza, sino que lo que es normal es lo que se acuerda socialmente en un contexto. De hecho, por ejemplo, lo que era normal en la España de los años 50 no es normal en este momento. Y lo que es normal, o sea, tú puedes ser una persona normal ahora aquí, pero lo que haces aquí, si lo haces en Jerusalén, por ejemplo, pues la normalidad allí es una cosa diferente. Lo que pasa es que muchas veces la normalidad se entiende que es algo, tú eres una persona normal, porque parece que es como una cosa que te emerge, ¿no? Porque tú eres una persona normal porque biológicamente eres de no sé qué manera, y el feminismo queer lo que viene a decir es, no, escuchadme, hay un aspecto sociocultural, las normas sociales que convenimos en cada contexto tienen mucho que ver con eso de ser normal o no, ¿no? Entonces, si cambiamos las normas culturales, a lo mejor las gentes que no se entienden como normales no van a tener que sufrir esa injuria por ser anormales o, como se les ha llamado muchas veces, subnormales. Si cambiamos un poco esto de la normalidad, a lo mejor cabe más gente y no sufren en ese sentido, ¿no? Además, tenemos que entender que lo que es normal no quiere decir que sea saludable, no quiere decir que sea sano. Y muchas veces hay una equiparación entre las dos cosas. De una cosa es normal, entonces, bueno, pues parece que es sano. En los años 70 era normal que muchos hombres pegaran a sus mujeres. Y la frase mítica de mi marido me pega a lo normal, vale, ¿eso significa que es sano? No. Lo normal no siempre tiene que ver con lo sano. Lo normal es lo que se acuerda en un contexto, pero rompamos un poco esa equivalencia con lo saludable, ¿vale? España, pues venimos de 40 años de nacionalcatolicismo. Eso, por mucho que es verdad que han pasado otros 40 años, pero eso deja en el inconsciente colectivo, bueno, pues una idea potente de qué es la normalidad. Y si bien es verdad que es un país que va cambiando con el tiempo, en nuestro país históricamente siempre se ha entendido que lo normal es ser una persona blanca, es ser un hombre cis, es decir, que si tienes pene te entiendes que eres hombre y te identificas como hombre, o si tienes vagina te identificas como mujer, es decir, no eres una persona trans. En España lo normal es ser heterosexual, históricamente, y además lo normal también es tener unas capacidades funcionales productivas. Es decir,
que entres en la lógica capitalista y que vas a ser más válido en la medida en la que produzcas, que trabajes. Si a lo mejor tienes alguna, lo que se ha llamado históricamente como discapacidad, bueno, pues siempre vas a recibir violencias más explícitas o más implícitas, te van a apartar determinados circuitos públicos o, en el mejor de los casos, se te va a mirar con condescendencia, pero el sentimiento de valía, desde luego, le baja, ¿no? Si entendiéramos que la normalidad también tiene que ver con que nuestras capacidades funcionales no tendrían que estar al servicio del sistema capitalista y que incluso nuestras capacidades cambian a lo largo de la vida, porque mis capacidades no son las mismas con 5 años que con 15, que con 30, que con 50, que con 80. Entonces, creo que sería importante que viéramos un poco qué es esto de la normalidad en cuanto a esto, ¿no? El feminismo queer lo que viene a decir es que vivimos en un régimen de la normalidad, lo que pasa es que estamos insertos en él y no nos damos cuenta, pero hay un régimen de la normalidad, hay un yugo en el que nos tenemos que ajustar a... Tengo que ser mujer de determinada manera, si soy heterosexual no puedo tener tales gustos. La amistad, por ejemplo, también está muy normativizada. Esto es amistad, esto es pareja, pero si esto es pareja hay unas normas como muy cerradas y nos tenemos que ceñir a ellas, lo cual pues a veces nos restringe un poco prácticas de libertad. Hay una idea canónica de lo que tiene que ser el amor, de lo que tiene que ser la pareja, de lo que tiene que ser la amistad, de lo que es la raza, de lo que es el capacitismo, de lo que es el género, y en ese régimen de la normalidad estamos insertos sin darnos cuenta, porque cuando venimos al mundo, bueno, pues lo normal es esto, y si luego de alguna manera te das cuenta de que tú estás fuera de esa normalidad, te das cuenta de que estás en el armario y que tienes que salir, pero el mundo te ha metido directamente porque esa era la normalidad. ¿Vale? No sé si esto se entiende. Se entiende que, por ejemplo, no es normal que un hombre se ponga falda, al menos en nuestro contexto. Las mujeres nos ponemos pantalón desde hace un tiempo, porque hasta hace, no sé en qué momento las mujeres nos pusimos pantalón, y no sé si Coco Chanel tuvo algo que ver con eso. Pues, pero, ¿no? Sí. Creo que sí. Influyó. Pero en ese momento, que las mujeres usemos pantalón se convirtió en algo normal. Pero a día de hoy, que un hombre en este contexto, a no ser que esté disfrazado de gaiteiro o de la película de... ¿no? Una película de Braveheart o algo así, pues no es normal que lleve falda, ¿no? ¿Y por qué? Porque es algo que... ¿no? Además, lo que dices tú es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un hombre en Escocia no sería tildado de maricón, porque allí la norma es, pues, los hombres pueden llevar falda. No sufriría la injuria, el dolor y el estigma y todo lo que eso implica en el psiquismo de esa persona, porque allí esa persona es normal. Si tú a esa persona la desplazas aquí, sí que va a vivir todo ese dolor. Entonces, el feminismo queer lo que hace es pensar de, oye, que entonces a lo mejor lo normal no tiene que ver con una cosa interna, tiene que ver mucho con el contexto social. Esta semana ha habido una polémica porque unos jugadores del Betis fueron a la boda de un compañero y se pusieron divinos de la muerte y llevaban bolso, ¿no? Y entonces empezaron a ser agredidos por las redes sociales por afeminados, ¿no? Por maricones, le llamaban maricones, sí, un poco eso. El feminismo queer también va a hacer un análisis más profundo de los privilegios y opresiones que nos atraviesan, ¿vale? El feminismo clásico siempre había puesto mucho el foco en el género, ¿no? Pero el feminismo queer va a complejizar un poco más la cuestión y va a pensar en los privilegios que nos atraviesan, que no solo, o opresiones que nos atraviesan, ¿no? Es decir, si tú eres una persona cis, sí, es decir, si no eres una persona trans, eres una persona cis, pues tienes el privilegio de no sufrir un montón de violencias en el día a día y de alguna manera, si eres una persona cis, se te otorga como un certificado de salud mental, invisible, pero más o menos lo tienes. Si eres una persona trans, pues ya en general suele haber una presunción de enfermedad o aquí pasa algo, a ver si, bueno, esto puede ser problemático, ¿no? Entonces, la verdad... Un trauma de la infancia. Un trauma de la infancia, algo que explique eso. Sin embargo, que tú seas cis, nada te lo tiene que explicar. Tienes el privilegio de que el mundo va a ir rodado y en ese sentido, pues nos va a condicionar también a nuestra autoestima los privilegios que tenemos, ¿no? Nos vamos a sentir más fuertes, más sólidos y que el mundo está aquí un poco para nosotros porque todo va bien, todo va sobre ruedas, ¿no?
Es un privilegio ser una persona blanca, porque en un mundo donde se entiende lo blanco como lo universal, lo neutro, no se espera de lo blanco, no hay unas expectativas de las personas blancas, pero sí que hay unas expectativas de las personas negras, porque como lo blanco, sobre todo en este contexto, es lo normal, pues tenemos el privilegio de que nadie espere nada de nosotros. Si eres negro y en determinados contextos, bueno, pues seguramente que hay una serie de inferencias que a todos, todas, todes nos puede venir a la cabeza, ¿no? Qué duda cabe que es un privilegio ser una persona heterosexual. O sea, ya nadie tiene que vivir el proceso de salir del armario, y además salir del armario, no sales una vez del armario, sales 25.000 veces del armario, porque cada vez que vas conociendo a nuevas personas, como todo el mundo presuponemos que la persona que nos encontramos es heterosexual hasta que no demuestre lo contrario, pues si eres una persona LGTB te pasas la vida saliendo del armario, algo que puedo asegurar que es un rollo, por no decir la palabra. También es un privilegio tener capacidades funcionales normativas, es decir, es un privilegio que te funcionen bien las piernas, que te funcionen bien los brazos y que no tengas que estar permanentemente luchando contra todas las barreras arquitectónicas ni que hay en el mundo, ni con la mirada condescendiente de la gente, ni que te vean menos valioso por ganar menos dinero, por no poder ascender en el ascensor social del capitalismo. Eso es un privilegio y es importante que tengamos en cuenta los privilegios que nos atraviesan y las opresiones, ¿no? Por supuesto, ¿quién puede negar que es un privilegio pertenecer a una clase social acomodada en el mundo que vivimos, ¿no? Hay un montón de violencias que no vamos a vivir, porque es verdad que el dinero sí que muchas veces, o sea, el dinero lo bueno o malo que tiene es que tú puedes ser maricón, puedes ser negro, puede ser tener alguna discapacidad, como se entiende. Ahora, como tengas dinero, es verdad que se te abren las puertas y ahí se te perdona todo lo demás, ¿no? Esto también lo analiza bastante el feminismo queer. Opresiones, pues un poco el reverso de esto, ¿no? Que estamos hablando, pues ser una persona trans o una persona no binaria, desde luego no vivimos en un mundo preparado para eso y el tener que estar permanentemente explicando, permanentemente incluso educando, pues puede ser muy molesto y puede ser y además te hace sentir el mundo como un lugar muy hostil y vivir en un mundo donde percibes que es bastante hostil, pues desde luego eso repercute en tu autoestima, en tu manera de desarrollarte como persona, en tu manera de desarrollarte socialmente. Desde luego son opresiones que a lo mejor las personas que vivimos esos privilegios las ignoramos y las infravaloramos, porque como no las vivimos, somos ignorantes de ellas y creemos que no están. Pero las personas que las sufren seguramente cotidianamente. Las personas no blancas, como estábamos diciendo, ¿no? Hay expectativas sobre ellos. Las personas LGTB, pues eso, hasta hace poco, bueno, pues la presunción de enfermedad, por ejemplo, con todo el tema de la ley trans, todo esto ha salido, ¿no? De empeñar por lo menos 2 años en que haya un psicólogo que verifique, como una cierta presunción de a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, no solo lo trans, que es como lo más reciente, históricamente las personas LGTB es que siempre era de algo ha pasado, el padre no ha estado suficiente en casa, la madre ha sido demasiado cercana, venimos de hace 40 años que se hacían lobotomías, se les metían en la cárcel, o sea, quiere decir que no estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de hace 40 años. Y estas sutilezas siguen quedando en las cabezas de muchas personas. Bueno, lo que hablamos, ¿no? Personas con diversidad funcional, pues desde luego viven muchas opresiones y las personas pobres pues se tienen que enfrentar a muchas situaciones que las personas que tienen una posición acomodada pues no van a tener que sufrir. ¿Cómo funcionan estos privilegios? Lo que os decía antes, ¿no? Funcionan haciéndonos ignorantes de las opresiones que existen en otras personas. Claro, si yo soy blanco, pues puedo decir, joder, la gente que es exagerada con el racismo, pues yo no lo veo. Pues es que yo creo que somos súper tolerantes. Lo que pasa es que dices, pues igual yo no soy la persona más adecuada para poder valorar si hay racismo o no, porque todo apunta a que yo no lo voy a sufrir. Pero porque yo no lo sufra, no tengo por... O sea, quizás no soy la persona más adecuada para poder valorar si eso existe o no existe, ¿no? Claro, como lo blanco es lo neutro, o lo heterosexual es lo neutro, ¿no? Siempre hay, en la norma es lo neutro, parece lo universal. Entonces, bueno, hablábamos un poco de estos privilegios funcionan en esta medida, ¿no? La medida de que hay una ausencia de miradas raras a nosotros. Aquí las personas somos blancas. Nadie nos mira raro por el color de nuestra piel. Nadie tiene unas expectativas culturales por el color de nuestra piel.
no vivimos sutiles marginaciones. Si somos blancos o si somos heteros o si parecemos heteros, no vamos a tener esas sutiles marginaciones. Tampoco tenemos un historial de violencia en nuestros ancestros, en nuestros padres, en nuestros abuelos, y eso desde luego te hace tener una autoestima subyugada ante el mundo. Si tú has vivido en un contexto donde tus padres les ves que se someten a las instituciones, a ti eso, o a las personas, a ti eso te cala. Y tú te sientes una persona pequeñita que tienes pocos derechos para reclamar. Entonces, estos privilegios, en el fondo, lo que favorecen es a creerte que el mundo está para ti, que somos los dueños del mundo. Las personas, hombres, blancas, cis, heteros, me dan la sensación de que todo funciona tal y como ellos entienden, ¿no? Y las personas que no se encajan con esto, pues el mundo, bueno, tiene que buscar vericuetos para poder vivir, pero no es tan fácil y eso repercute en su autoestima sin duda. Estaba pensando que estamos súper acostumbrados a estas películas en las que un hombre blanco de Estados Unidos salva al mundo y en algunos casos incluso el universo, ¿no? Que sería muy distinto que de repente apareciera un hombre de Burkina Faso que salvara el mundo o el universo, ¿no? Es como, estamos como mucho menos habituados pero lo vemos como normal. Nos pasamos la vida viendo películas en las que hombres blancos, ¿no?, salvan al mundo y el universo y nos parece normal. Y está ubicado geográficamente porque sucede desde los Estados Unidos, ¿no? Este salvar al mundo entero y lo vemos como normal. Nadie se extraña, ¿no? O sea, como a que sería extraño incluso que un madrileño, un español, ¿no?, se pusiera una capa y dijera que va a salvar al mundo de los malos, ¿no? Pues es como... Super López, ¿no? Además, me acuerdo del ejemplo de La Sirenita, ¿no? Que han hecho ahora un remake de la película de Disney de La Sirenita y La Sirenita es una persona racializada, es una persona negra y se monta un vuelo de flipar. Y es como de, ostras, o sea, vamos todos súper de modernos, súper... O sea, pensamos que no hay racismo, pero cuando una película hace un remake, oye, la hace, en este caso, una persona racializada, una persona negra, se monta la de San Dios es Cristo y dices, joder, pues menos mal que tenemos que interiorizado que el color de la piel no dice nada y no tiene nada que ver con quiénes somos. En fin, las opresiones, desde luego, un poco al hilo de lo que hablamos, influyen mucho en nuestra autoestima, nos baja la autoestima, nos genera problemas de personalidad, porque además las vivimos sistemáticamente en nuestra vida. Hay unas violencias estructurales, como son el machismo, la LGTBQ-fobia, la misoginia, el clasismo, la gordofobia, que todas estas violencias estructurales están camufladas dentro de lo normal. Esto ha sido lo normal durante mucho tiempo. Con lo cual, si tú lo entiendes como lo normal, muchas veces es que hasta te cuesta detectar que eso está mal. Como es lo normal, pues bueno, pues debe ser que pues me tengo que joder, pues esto es lo que hay, pues desde luego el problema de eso es que se genera un techo de cristal importante en tu vida porque tú sientes que aspiras a menos, porque tú sabes que, bueno, tácitamente, capa a capa, a lo largo de tu vida ha sido violencias que las has entendido como normal, entonces tú interiorizas que eres una persona que puedes aspirar a menos, que con esto ya es suficiente, que... Sí, me estoy acordando de la cantidad de pacientes gordos y gordas que no se planteaban una ruptura sentimental de pareja, por ejemplo, porque tenían realmente una conciencia de que no iban a encontrar a nadie mejor o que iban a tener muchísimas más dificultades para volver a emparejarse que una persona normal, ¿no? Y tener que aceptar eso tenía que ver con esa conciencia de que las personas gordas están fuera, en muchísimos casos, de la mirada del deseo, ¿no? Y de la mirada de aquello que consideramos bello, valioso. No entran en la norma de la belleza. No entran en la norma de la belleza. Y claro, eso desde luego incide en nuestra autoestima y en nuestra manera de ver al mundo y un poco lo que decía, ¿no? Incluso podemos aceptar relaciones de pareja más violentas porque, total, yo tampoco puedo conseguir mucho más. Entonces, bueno, le pido menos a la vida. El feminismo queer lo que va a utilizar es una herramienta muy importante que se llama interseccionalidad. Bueno, viene del feminismo negro de Kimberlé Crenshaw, que tampoco me quiero poner ahí como muy tal. Un decir es que a las personas nos atraviesan muchos vectores, lo que estamos hablando. Nos atraviesa el género y en función del género vamos a tener, pues si somos hombre o mujer, vamos a tener más
las puertas abiertas para poder desarrollarnos, pero no solo el género. La orientación sexual, como estamos hablando, el color de la piel, la clase social, lo que estábamos hablando ahora, la belleza. Si somos guapos, vamos a tenerlo más fácil. En el sentido canónico, no se entiende. Nos van a coger en más trabajos, vamos a gustar más, vamos a entrar mejor por el ojo y la vida va a ser más sencilla. Con la edad igual, hay edades que molan más y hay edades que molan menos. Y vivimos en un mundo donde se desprecia determinadas edades. Lo que hablábamos antes, las capacidades funcionales, si somos personas muy productivas, muy funcionales, trabajamos mucho, ganamos mucho dinero, el mundo en el que vivimos nos va a abrir todas las puertas y si no, pues parece que somos seres como más desechables, ¿no? Y por supuesto, lo que hablaba Amelia, la corporalidad. Hay una corporalidad canónica. Si tú eres una persona con un cuerpo, más allá de que a lo mejor tus análisis de sangre sean estupendos, si eres una persona grande, si eres una persona gorda, porque los cuerpos son diversos, vas a sufrir el estigma que, como decía Amelia, te va a condicionar vas a tener problemas también en los trabajos, se te va a mirar con más condescendencia o a la hora de establecer vínculos amorosos. Es alucinante las personas gordas cómo les condiciona a la hora de relacionarse, no solo con el amor, también con la amistad. Siempre desde una posición como muy... voy a ser, como ya tengo esto de base como defectuoso, voy a intentar compensarlo desde otros lugares, ¿no? O sea, que incide mucho. Aprovecho para anunciaros que el curso que viene, en la 5ª edición del Seminario del Amor en Tiempos de Feminismo, vendrá una maravillosa terapeuta también a hacer un taller, ¿no?, de violencia estética y gordofobia, al que estáis todos invitadísimos. Que es muy potente esta psicóloga, que yo la conozco. Elena Barredo. Elena Barredo. No lo podéis perder. Sí. Entonces, ¿cuál es el sujeto político del feminismo queer? ¿A quién quiere ayudar? La mujer blanca, cis, heterosexual, es un sujeto político del feminismo, pero no sería el único. Este es uno de los grandes debates que ha habido guerras de por qué el sujeto político del feminismo solo puede ser un perfil, que es la mujer blanca, cis. Bueno, el feminismo queer dice que no. El feminismo queer dice que también, pero que no es el único. El feminismo queer entiende que para que esto cambie, para que el patriarcado cambie, tiene que ser un movimiento social transformador globalmente y que incluya a todas las personas, no solo a las mujeres, como hemos entendido toda la vida. Porque si bien es verdad que las mujeres han estado mucho más fastidiadas y hay que poner medidas principales seguramente para ellas, la historia es que tanto las mujeres cis como las mujeres trans, pero seguramente también los hombres, somos todos víctimas del patriarcado. O sea, el patriarcado es un sistema de normas que nos dice cómo nos tenemos que comportar. Y las personas, hay muchísimos hombres que son afeminados que sufren mucha violencia. Incluso yo creo que los hombres que no son afeminados también están moldeados por el patriarcado que les está diciendo permanentemente: no te salgas de aquí, tienes que comportarte de esta manera, no expreses tus emociones mucho porque los hombres no lloran, haz esto, sea un tipo duro y todo lo que sabemos de lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Entonces el feminismo queer lo que dice es de no, esto nos tiene que implicar a todos porque tiene beneficios para todo el mundo. Aunque a lo mejor las medidas principales tengan que ir para quienes están más fastidiadas, esto tiene que interpelar a todo el mundo, ¿no? Porque entiende que el feminismo es diversidad. No es... O sea, hay un término con la diversidad que además a mí me pone especialmente nervioso, que es eso de la diversidad se celebra el 17 de mayo porque es el día contra la LGTBQ-fobia. O se celebra ahora el 28 de junio, que es el Día del Orgullo. Pero claro, ¿qué pasa? Si se celebra esos 2 días es porque el resto de días no se celebra la diversidad. El resto de días se celebra la heterosexualidad blanca, lo normal. Entonces, este feminismo lo que quiere poner es que dejémonos de ser tolerantes con la diversidad, ser respetuosos, como algo complementario que una semana es la semana que toca. No, pongamos la diversidad en el centro y que la diversidad sea todos los días, no el día de turno para sentirnos, bueno, pues lavarnos la conciencia y ser como más, bueno, más guays en ese momento, ¿no? El feminismo queer hace unos análisis muy complejos, pero especifica un poco más en lo que tiene que ver con el género y lo que tiene que ver con la orientación sexual. Voy a dar unas pinceladas sobre ello y ya vamos a ir cerrando, ¿vale? En cuanto al género, lo que dice es que hace hincapié en cómo eso que entendemos como mujer u hombre
tiene un gran peso cultural y no tanto biológico. No dice que no tenga biológico, pero lo que dice sobre todo es esta frase famosa de Simone de Beauvoir, que podemos decir que es un poco como la madre del feminismo y que desde todo tipo de feminismos la quieren adoptar. Es muy reveladora la frase que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, mujer como hombre es un constructo que tú no naces, tienes que ir reproduciendo permanentemente a lo largo de tu vida los ideales canónicos de lo que es ser mujer para, en la medida que lo vas siendo pues, más sensible, vas siendo más emocional, vas dejando que el hombre decida más, te vas convirtiendo en mujer. Tiene mucho que ver con una cuestión cultural, ¿no? Y lo que dice el feminismo queer es, oye, recibimos muchos mensajes masivos de cómo tenemos que comportarnos para ser hombres o mujeres normales. Y esto nos constriñe en nuestras prácticas de libertad. Nos dice que si somos que si somos mujeres o tenemos vagina nos tienen que gustar las muñecas, el clásico ejemplo, ¿no? O si somos chicos, biológicamente nos tiene que gustar el fútbol. Pero la realidad es que no hay nada biológico en eso. O sea, biológicamente las personas que tenemos pene no nos tienen por qué gustar el fútbol. Esto es una cuestión cultural que en otros lugares no pasa. Sin embargo, te cae todo un chaparrón de insultos y de violencia que os aseguro que genera bastante daño en la autoestima de la persona que lo sufre. Entonces, lo que pasa que sí que dice es que, aunque sea una cuestión cultural y lo cultural tenga mucho peso, eso no significa que como es una cosa cultural te la puedes quitar de la noche a la mañana. No, eso acaba teniendo tanta fuerza en tu psiquismo que genera muchísimos problemas y parece que al final somos hombres, o sea, me gusta el fútbol porque es que soy hombre, porque es que tengo pene, pero no tiene que ver con algo tanto biológico, sino con la cantidad de mensajes que han sido tan masivos en el cine, en la literatura, en los libros, en todas las industrias culturales, que acaban incorporándose como si fuera algo que emana de nuestro estómago, básicamente, ¿no? Lo que viene a decir es que somos sujetos, las personas somos sujetos no cerrados. O sea, tú cuando dices una etiqueta, pues segmenta un poco la realidad. O sea, tú dices hombre, entonces empiezas aquí y acabas aquí. Yo soy esto. Lo que dice el feminismo queer es que, bueno, somos esto, pero también estos límites se pueden flexibilizar un poco. No tenemos por qué ser tan rígidos en ese sentido, ¿no? Las personas tenemos múltiples deseos y los deseos muchas veces son contradictorios. Puedo querer A y B y A y B al mismo tiempo. Al mundo nos gusta explicar las cosas como muy ordenadas y muy normales porque así es como son más predecibles. Pero la verdad es que luego nuestros deseos no son ni tan predecibles ni tan ordenados. Nos encantaría que el mundo fuera todo como súper protocolizado porque eso nos da más seguridad y nos da más tranquilidad. Pero la realidad es que las personas no somos así. Yo me puedo sentir español, pero si mi pareja, por ejemplo, es italiana, pues con el paso del tiempo mi identidad también es un poco italiana. La española no es tan férrea. Puedo sentirme hombre para algunas cosas, pero quizá otras, bueno, yo creo que se trata un poco de no caer en la trampa del excesivo identitarismo. No, yo soy español, entonces no me puedo salir de ahí. El feminismo queer lo que viene a decir es, oye, vivamos un poco con más libertad, no caigamos en la servidumbre de la etiqueta y solo puedo reproducir esa etiqueta y tengo que además adiestrar todos mis pensamientos y todas mis emociones para encajar en la etiqueta. Soy hombre, esto no lo puedo hacer, aunque me apetezca, pero no lo puedo hacer. Bueno, pues emancipémonos un poquito de esa rigidez y seamos más libres, ¿no? Para movernos. Y para ser quien queramos ser, un poco, sin tener que estar tan sometidos a esa norma o a esa etiqueta, ¿no? Eso con respecto al género. Con respecto a la orientación sexual, lo que viene a decir el feminismo queer, muy rápidamente, es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que dentro de una parte de los movimientos gays y lésbicos, lo que dicen es, oye, que yo quiero ser aceptado, pero no porque me tenga que casar, no porque tenga que tener hijos, no porque tenga que reproducir el modelo de la sociedad heterosexual, y tampoco quiero ser aceptado porque tenga mucho dinerito y entonces puedo consumir, entonces ahí sí me quieren. No, o sea, yo quiero ser aceptado por cómo soy, punto y final. Entonces lo que hacen es una fuerte crítica a la sociedad capitalista que persigue el consumo y la productividad y la reproducción dentro del marco de la sociedad heterosexual. Lo queer va a promover diferentes maneras de vivir, que puede ser crear familias que muchas veces no tengan que ver con consanguinidad, generar redes familiares de otra manera, no tener el mandato obligatorio de tener hijos si no quieres, o relacionarte de otras maneras completamente diferentes. Y no tener que ser aceptado por tu cuenta corriente, básicamente.
que yo creo que en Europa y en los países occidentales lo gay entró mucho porque era de repente un nicho de mercado. Entonces, de repente, éramos menos homófobos. Porque esta gente, oye, esta gente tiene pasta, no tienen hijos. Acumulan ahí dinero, pues esta gente hay que empezar a quererla. Además, lo queer, heterosexualidad. Nosotros conocemos a una persona y pretendemos de base que es hetero, a no ser que se demuestre lo contrario. Pues esto es un poco problemático. Y encerramos muchas veces a la gente en armarios, pues no lo sabemos, no lo presupongamos. Lo queer denuncia la heterosexualidad obligatoria en la sociedad, que dirige masivamente a las personas para que tengan el deseo sexoafectivo hacia las personas del otro género. Si uno vive en un mundo infantil, se hartará de oír a niños que le dicen, bueno, ya tienes novia. A niñas que le dicen, bueno, ya tienes novio. O, por ejemplo, si es niño, tus amiguitos y ella, sus amiguitas. O sea, todo eso es pim pam, pim pam, pim pam. Y no nos damos cuenta porque es la normalidad. También debate mucho lo queer, lo que es sexo normal y lo que es sexo anormal. Pues, ¿qué es sexo normal? Pues obviamente todo el mundo hemos entendido toda la vida que el sexo normal es pues en matrimonio, en monogamia, genitalidad. Hay determinadas partes del cuerpo que son eróticas y hay otras partes que no lo son. Pues esto, lo queer también va a decir, oye, no, la sexualidad no tiene que estar siempre al servicio de la reproducción, no tiene por qué ser matrimonio, no tiene por qué ser monogamia, no tiene por qué ser en la cama matrimonial y en otro contexto, si entonces ahí es una perversión, no tiene por qué ser solo unas partes concretas de disfrute erótico, puede que todo nuestro cuerpo pueda ser fuente de placer y un poco desencapsular eso de forma que podamos disfrutar de nuestra sexualidad de una manera mucho más libre. Lo queer reivindica las categorías, lesbiana, gay, trans, bi, como etiquetas que permitan reivindicar derechos, porque si no utilizas la palabra no existes. Pero eso no significa que sean como verdades universales. Tú utilizas la palabra maricón, la palabra negro, la palabra gorda para reivindicar derechos, pero eso no significa que yo sea maricón. O sea, quiero decir que lo utilizo para reivindicar derechos, pero a lo mejor un día me siento atraído por una mujer y ¿qué hago? Entonces, como yo ya había dicho, como ya estoy reivindicando eso, ya no voy a coartar esa parte de mí porque mi deseo está yendo por ese camino. Utilicemos las etiquetas para reivindicar derechos que no están conquistados, pero sin someternos en nuestra vida individual a ellos como si le debiéramos algo a la etiqueta. ¿Vale? Ya estamos terminando. Se habla de que el deseo es fluido, que es múltiple y que no necesariamente tiene que estar capturado con un único modo toda la vida. Yo puedo estar en un momento de mi vida en una determinada posición política por ejemplo, puedo sentir hombre, pero en otro momento de mi vida puedo sentir que no soy tan hombre como me sentía, o por lo menos no con la misma intensidad, que podamos movernos con más flexibilidad sin sentir que se derrumba todo nuestro mundo, que parece que entonces ya, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues las personas transitamos a lo largo de nuestra vida y es algo... ¿verdad? Bueno, esto de transfeminismo y feminismo queer, como es un poco largo y complejo, resumiendo, feminismo queer vendría a ser un poco todo lo que estamos hablando, como un conocimiento que aporta herramientas para poder analizar y conocer mejor la realidad sociocultural que vivimos, que condiciona la vida de cada persona. Y el transfeminismo es una parte más específica que lo que subraya sobre todo es que el feminismo no se reduce a las mujeres como únicos sujetos, las mujeres cis, como únicos sujetos del feminismo, sino también las personas trans. El transfeminismo, desde luego, subraya especialmente a las personas trans, pero el transfeminismo también interpela a que los hombres pueden ser sujetos del feminismo y que pueden liberarse de muchas de las opresiones que viven los hombres por tener que encajar en la normalidad de ser hombre. Los hombres, desde luego, que yo sé que aquí habláis y participan en alguna ocasión también, le interesa mucho el feminismo y el transfeminismo, precisamente porque también les convoca a ellos y les puede abrir muchas puertas y salir del armario de la emocionalidad, que parece que no pueden nunca pues, expresar sus emociones, y es algo muy problemático, no tener no poder expresar tus emociones, porque además eso te hace daño a ti, pero hace daño también a la gente que tienes cerca, y eso pues, es bastante problemático, la verdad.
Principales críticas al feminismo queer. Un poco por resumir, borrado de las mujeres, que es algo que se ha oído mucho, la infravaloración de lo biológico y el excesivo peso cultural. El borrado de las mujeres, bueno, el feminismo queer manifiesta que si quiere ser un movimiento totalmente transformador a nivel global y no parcial, debe combatir apoyando a todas las víctimas del patriarcado. El patriarcado, en realidad, que a unas personas las jode con más intensidad que a otras, pero todas estamos ahí bastante puñeteados, ¿no? Entonces, las víctimas del patriarcado son las mujeres cis y históricamente han sufrido una violencia enorme y el feminismo queer pone en valor eso sin duda alguna, pero también las mujeres trans, las personas disidentes de la norma, incluso los hombres no normativos. Hombres no normativos que pueden ser heterosexuales, pero que tengan pluma, pues han sufrido violencia y el feminismo, ¿cómo no va a poder interpelar también a esa persona? ¿Cómo no es una herramienta que también le va a poder ayudar, ¿no? Desde luego no persigue borrar a las mujeres, lo que persigue es ampliar el sujeto político del feminismo, no anular ninguna lucha, sino sumar personas que sean convocadas por ese feminismo, ¿no? Además, el debate de las mujeres trans, que a veces que parece se ha convertido que las mujeres trans eran el verdadero enemigo de las mujeres cis, cuando históricamente el enemigo, en cualquier caso, las personas que le han hecho históricamente daño y que han sufrido violaciones, ha sido por parte de determinados tipos de hombres. Entonces, bueno, las mujeres trans, pongo que habitualmente quien sufre violencia en los baños son mujeres trans, y las mujeres cis, cuando sufren violencia, es causada por hombres, no por mujeres trans, porque esto es una cosa que se ha oído ahí también bastante con respecto a todo este tema de la ley, ¿no? Las mujeres trans hace años que van a cárceles de mujeres y no hay datos significativos de violaciones, igual que en los baños, ¿no? Y las mujeres trans, cuando son violadas, no son violadas por ser personas trans, son violadas porque las perciben como mujeres. Entonces, si las perciben como mujeres y son violadas, ¿cómo no van a ser sujetos del feminismo? Si son violadas muchas veces porque las perciben como mujeres, ¿no? Creo que en ese sentido, además, esto yo creo que ha sido muy doloroso porque hay tantos puntos en común entre las cosas que viven las mujeres cis y las mujeres trans que el debate se ha llevado hasta tal límite, yo creo que en mi opinión, también llevado por intereses políticos de partidos, y es muy doloroso la decisión que ha habido cuando hay muchos puntos en común y es terrible. Espero que desde luego esto, con el tiempo, todo se calme y podamos entendernos, porque yo creo que todas somos víctimas de un patriarcado, no con la misma intensidad, pero no hace falta que el otro viva lo mismo que he vivido yo para poder apoyarnos y establecer alianzas. Ya estoy terminando, que estoy aquí cayendo un chaparrón. La infravaloración de lo biológico es otra cosa que también se ha criticado al feminismo queer. Pero claro, es que esto es lo que decía al principio. O sea, no hay cómo ir a las fuentes para enterarte si verdaderamente los bulos que se dicen por todas partes son reales o no. Os puedo asegurar que de teoría queer y todo esto me he empapado hasta bastante. En ningún sitio dice que lo biológico no exista, ni que no haya diferencias entre, por ejemplo, personas con cuerpos gestantes y cuerpos no gestantes, que no haya diferencias de hormonas ni de cromosomas. Claro que la biología existe. Lo que critica el feminismo queer es que la sociedad establece normas sociales injustas en base a esas diferencias. Esto es de lo que habla. Que porque tengamos diferentes cromosomas o hormonas o órganos, como el útero, no está justificada las injusticias patriarcales, ni machistas, ni LGTB-fóbicas. Esto siempre, esta palabra, nunca sabes si metes a todas las iniciales o no, que se dan en la sociedad, ¿no? Critica que no hay nada natural en que porque tengamos una genitalidad concreta, o sea, yo porque tengo una vagina, eso implique que tengo que identificarme automáticamente con un constructo llamado mujer. Bueno, pues una cosa es que tengas una genitalidad y otra cosa es que el recorrido hasta lo que tú te identifiques tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con factores biológicos, pero también tiene que ver con factores culturales, con factores psicológicos, con factores familiares. Hay una multiplicidad de factores que hacen que nos identifiquemos y que nuestra vida vaya por un camino o por otro. No infravalora lo biológico, pero lo que dice es lo biológico no es todo. La vida nos incide en un montón de cosas que tienen que ver con aspectos psicológicos, culturales, familiares. Entonces esto es un poco lo que subraya, ¿no?
En cuanto a la tercera crítica, que sería un poco lo mismo, ¿no? Excesivo peso a lo cultural, defiende que lo cultural tiene un gran peso en cómo nos construimos como personas, pero también le da peso a otros aspectos de la persona, lo que decía antes, como lo psicológico o lo biológico, ¿no? La persona seríamos el resultado de nuestra biografía, basada en todos estos aspectos socioculturales, dónde hemos nacido, en qué época hemos nacido, qué padres hemos tenido, o qué madres, o qué familia, qué figuras había en la que nos identificábamos o no, qué traumas o no traumas hemos vivido. Todo eso incide en cómo nos identificamos, no solo el constructo canónico de hombre-mujer relacionado con la genitalidad y ya está. En definitiva, para terminar, el feminismo queer aporta una serie de herramientas muy potentes para analizar la realidad, permite observar cómo numerosos aspectos estructurales, violencias estructurales, como decía, el machismo, la misoginia, la LGTBQ-fobia, ahora me ha salido bien, el clasismo, bueno, pues son privilegios y opresiones que vivimos y que nos determinan nuestra autoestima y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. El feminismo queer entiende que el feminismo es diversidad, no se celebra el día X. El feminismo es diversidad y la diversidad debería ser una cuestión central, no una cuestión a tolerar o una cuestión a respetar, porque eso, cuando tú toleras o respetas, es como que haces un ejercicio de condescendencia, ¿no? Bueno, pues vamos a ser tolerantes, como si tuvieran un defecto, pero oye, vamos a ser tolerantes. Eso no transforma la sociedad ni la hace que sea más justa, ¿no? Para finalizar, ahora sí, siempre me gusta terminar con esta frase de Caetano Veloso que me parece maravillosa y además las personas que trabajamos en consulta la vemos permanentemente. Ves un montón de gente en consulta que tú la ves por la calle, te parecería súper normal y cuando llega a consulta y se desnuda y habla y tal, pues se aleja para bien, en mi opinión para bien, de ese canon de lo que es normal, ¿no? Y quizá muchas veces los motivos por los que la gente va a terapia es porque les hace sufrir no ser normales. Quizá lo bueno es entender que hay muchas cosas que no pasa nada por no ser normal, igual todo lo contrario, que podamos salir de ese yugo, ¿no? Entonces, yo creo que en esta frase de Caetano Veloso lo resume estupendo, ¿no? De cerca nadie es normal. Y ya. Ha sido muy larga la chapa. No, que estaba muy bien. ¿Se oye o no? Sí, se oye, vale. Bueno, pues empezamos un ratito de debate, que tenemos media horita. unos minutos, así que me encantará que podáis compartir, participar, preguntar o expresar que no estáis de acuerdo en algo o lo que sea. No, esto plantea muchas cuestiones. Que según hablabas, me parece la charla muy interesante, que van surgiendo miles de historias. Según hablabas, pues como queriéndote rebatir, a pesar de que todo lo que decías tenía una coherencia y iba en el buen camino. Y ahora me preguntaba, en una de las muchas cosas, eso que consideramos normal, donde no está normalizado esa situación de esta gente o de estos seres humanos trans y todo eso, también hemos contribuido tanto una parte como otra a esa normalidad. Da la sensación como que la gente blanca o todos esos ejemplos que has puesto es lo normal y lo otro no es lo anormal. Y yo ahora me pregunto, ¿no todos hemos contribuido a esa normalidad? Y lo que queremos hoy día es enfrentar esos parámetros y ser más igualitarios y más sensatos y ver todo desde otro prisma, más justo y más... O sea, en mi opinión, yo creo que hay un deseo por parte de algunas personas, por parte de otras, ¿no? O sea, para mí lo difícil de esto es verdaderamente darte cuenta de que estás inserto en un mundo que es lo normal, pero que lo normal es construido. Para mí ese es el clic. Cuando tú te das cuenta de que lo normal es construido y que podría ser de otra manera, pues entonces te hace distanciarte un poco y ver, oye, pues yo esto lo veo habitualmente así, pero podría ser de otra manera. Pero para eso tú ya tienes que hacer un ejercicio de reflexión y pensar, oye, todo esto que estoy viendo no es la realidad, es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que si tú a lo mejor por tu vida eres blanco, eres hombre o mujer canónica, eres heterosexual, pues a lo mejor no tienes necesidad de mirar la realidad así, porque como todo va sobre ruedas, pues ¿para qué? ¿Para qué me voy a rayar? Básicamente.
Por eso muchas personas que han pensado todas estas cosas son gente que se han sentido que forman parte de la otredad, de los otros, de los márgenes. Que eso les ha permitido ver que la realidad tal y como se cuenta es construida, es una cosa que puede ser de otra manera. Y eso abre muchas puertas, porque si es construida, si no es una cosa que es así y ya está, entonces políticamente podemos hacer cosas para cambiarla. Pero claro, todo el mundo podemos tener deseos de vivir en un mundo más justo, pero para eso me tengo que enterar que la realidad en la que yo vivo no es la única que hay más. Y hay veces que no es fácil darte cuenta de eso porque tú estás metido dentro y todo te va sobre ruedas, ¿sabes? Yo quería preguntarte cómo ves la realidad actual española con todos estos cambios que se están produciendo, en el cual desaparecen las concejalías de la mujer para pasar a la familia, al patrimonio y toda esa serie de cosas. Pues mi opinión personal es... O sea, yo estoy bastante asustado, sinceramente. De hecho, creo que ha habido ahora mismo en Comunidad Valenciana se ha generado un gobierno PP y Vox donde van a quitar todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia machista, y lo van a empezar a llamar violencia intrafamiliar. Pues es... por ejemplo, el Observatorio de Violencia contra la LGTBQ-fobia, creo que un 70% ha aumentado con respecto al año pasado los ataques a este colectivo. Pues me parece terrorífico, me parece terrorífico. Pero también te digo, sinceramente, mi opinión es que luego, cuando hay que votar, la gente vota a lo que vota. Entonces, yo puedo enfadarme mucho con los políticos que hacen según qué cosas, pero si luego... O sea, no será porque no lo dicen claramente. Y, por ejemplo, esto de que la violencia machista no existe, que es violencia intrafamiliar, lo camuflan de esa manera, hace años que lo están diciendo. Y la gente sigue votando a quien vota. Entonces, claro, me parece mal que lo quiten, pero me parece que es coherente con lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Lo que no entiendo es el votante de a pie que vote eso, porque hace además unos años la violencia de género y la violencia machista era una cosa absolutamente asentada. O sea, hace, no sé, en el 2018, cuando el feminismo estaba en pleno apogeo, nadie se atrevía a cuestionarla. Y ahora tenemos estos discursos que podríamos hacerlos marginales. A Vox, por ejemplo, no votándole. Pero la realidad es que ahora mismo está gobernando en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver dónde más. Castilla-León, ¿no? Perdón, Castilla-León. Castilla-León. Sobre... ¿En Andalucía también gobierna? ¿O con el apoyo? Bueno, con el apoyo. No. Sí, pero bueno, cada vez más. No me asustéis sin duda. más. Bueno, No. sobre esto que se acaba de plantear, yo efectivamente creo que el responsable de los retrocesos es el político, pero es el político que han puesto tus vecinos. Entonces, claro, a mí lo que me da más miedo no es el político con el que me puedo no encontrar nunca y que de alguna manera me llegarán las normas que de él salgan, pero me da miedo estar rodeada de vecinos que se plantean las cosas de tal manera que se genera violencia. Con lo cual, a mí realmente, o sea, estamos entrando en una situación como la de la rana metida en agua caliente. O sea, estamos poquito a poco, metemos la rana en agua fresca y luego le prendemos la mecha por debajo, ¿no? Y la rana se explaya y se queda tan chachi en el balneario porque el agua está templadita. Cuando se quiere dar cuenta o cuando no se quiere dar cuenta la rana está cocida y se ha muerto, ¿no? Entonces estamos admitiendo cosas de unos retrocesos increíbles con el procedimiento de la rana. Pero a mí lo que me da miedo son los vecinos que votan lo que votan y que no entiendo por qué lo votan. Porque sinceramente, si se pararan a pensar, si no ganan nada, ¿por qué votas eso? O sea, que te hayan convencido para ir contra ti mismo es bastante demencial. Sobre lo que decía este otro señor, que decía, es que parece ser como que unos han planteado el patriarcado y los otros lo han permitido. Esto siempre han sido relaciones de poder. O sea, la historia se cuenta desde los que ganan. Los que ganan cuentan la historia como les da la gana y luego con el tiempo, después de un montón de años y de mucha investigación, dice, bueno, estos lo han contado así, pero la realidad parece, con las investigaciones, que ha sido de esta otra manera.
Entonces, si nos ponemos a rascar en la historia, nos damos cuenta de que efectivamente el patriarcado ha sido un modelo de dominación en el que había unos que mandaban y otros que obedecían. Y entonces, en los que mandaban estaban los hombres cis y los que obedecíamos éramos todos los demás. Y había categorías muy cuadradas, muy cuadriculadas para manejarlo mejor. Y por otra parte también, que sería mi pregunta, porque esos son comentarios, pero mi pregunta sería si tú crees que siempre ha habido este tipo, o sea, que si siempre la realidad de las personas ha sido tremendamente diversa, pero que efectivamente por los sistemas de dominación se han visto constreñidas a determinados roles, que no es nada nuevo, es que lo que nos están diciendo ahora es que esto es una moda. Y yo siempre he tenido compañeros en la universidad que uno era de una manera, otro de otra, y te dabas perfectamente cuenta de que todos eran diferentes y tenían diferente grado, como de unos de hombría y otras de feminidad, digamos, ¿no? Para poner las dos categorías que entonces eran las permitidas, ¿no? Bueno, llegamos a tener un negro, que ya era, cuando yo estudiaba ya era un milagro. Bueno, entonces yo eso lo reforzaría mucho porque yo creo que el considerarlo una moda es considerar todo lo que se está trabajando sobre los derechos de la gente como algo pasajero y que lo puedes quitar de un plumazo. Y entonces realmente lo que a mí me interesaría como ciudadana es que en los colegios se enseñara a los niños el respeto por todas las personas, sean como sean. Y ahí yo creo que aterrizamos en todo el planteamiento que tú has hecho, pero no sé si se puede encuadrar en lo que tú has hecho. Sí. O sea, yo creo que los contextos determinan nuestras posibilidades de ser. Entonces, yo creo que en un contexto más opresivo no te queda otra que no poder potenciar nuestras partes. Yo creo que esto no tiene que ver con una moda, tiene que ver con que de repente esto es mucho más ancho y cuando es más ancho yo puedo expandirme mucho más. Y además con esto a mí siempre me sirve un poco el ejemplo, aunque parezca que no tiene que ver, el ejemplo de las prisiones, ¿no? En las prisiones masculinas muchas veces se permiten las relaciones homosexuales, la gente tiene relaciones homosexuales y hay una manera de verlo como canónica de decir, claro, tienen relaciones homosexuales porque no les queda otra. Pero yo creo que también dices, a lo mejor tienen relaciones homosexuales porque ahí, en ese contexto, sí que está más permitido. Entonces pueden sacar esos deseos homoeróticos que han tenido que reprimir permanentemente para poder ser hombres. Y ahí dices, entonces, ¿qué está influyendo más? ¿Que no le queda otra, entonces se tiene que desahogar y ya está? ¿O que ahí sí que puede activar una parte suya, que a lo mejor en el contexto externo también hace de cárcel en cuanto a eso? Y cuando entra ahí, mira tú por dónde, en ese contexto está más legitimado. Entonces yo creo que eso es un ejemplo que se puede extrapolar a la sociedad. Vivimos en cárceles donde, y cuando las cárceles son más estrechas, pues puedes hacer menos cosas. Cuando las cárceles son más anchas, tienes más movimiento. Entonces no creo que tenga que ver con una moda. Además, personas que se han salido de la norma llevan estando toda la vida. Pero vamos, antes de Franco, antes incluso del sistema capitalista, o sea, cuando los sistemas feudales, igual. Otra cosa es que entendamos esa diversidad como algo legítimo donde podamos vivir y esto es un poco, yo creo, de lo que se trata, de que vivimos cada vez más en contextos más amplios donde podemos ser sin tener que reproducir de una manera tan canónica las etiquetas o las normas, en mi opinión. Yo quería opinar que a mí me parece que el feminismo, yo entiendo el feminismo, le llamo yo de que rompe techo de cristal, este Ajá. feminismo muy inteligente, políticamente en partidos, ha hecho más daño que los de Vox, porque han hecho que la gente dude, ¿no?, de todas estas cosas, que se digan cosas que han dicho las feministas, ¿no?, de estos chicos, que eso, un psicólogo, lo que tú habías comentado, o sea, que a mí me parece que estamos en un momento grave, ¿no? O sea, quiero decir, porque están las fuerzas muy encontradas, que luego todo se aclarará con el tiempo, pero yo, esa es mi opinión, ¿no?, lo que yo vivo. A mí el feminismo me ha defraudado un poco, sigo siendo feminista, o sea, no por eso, pero la manera que tenían solamente una idea. Las demás parece que no les importaba, ¿no?
Y también no podemos hablar de feminismo, lo que has dicho tú, soy blanca, universitaria o tengo un buen trabajo. Hay muchas feministas en otros países, como decían, yo estoy de rodillas, me quiero poner de pie. Claro. Ustedes, señoras, quieren romper el cristal, ¿no? Que hay mucho tema por delante, supongo que con el tiempo todo pues lo aclararemos. O sea, yo, por contestarte, yo creo que hay muchos feminismos y es una pena cuando uno no se siente identificado con uno y dice, yo ya no soy feminista. Bueno, claro, o sea, yo creo que en el feminismo siempre, si por algo se ha caracterizado, es que ahí se da pie al pensamiento crítico, a tener opiniones diferentes. Aquí lo habéis visto en el seminario, vamos, mejor que Amelia no lo puede explicar nadie, feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo queer. Hay muchas corrientes y es una pena que de repente yo no me sienta identificado con una parte o con una corriente y de repente pues me pueda sentir como defraudado de eso, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista es algo maravilloso que nos ha pasado a todas las personas y que deberíamos estar, sinceramente, más pendientes de las cosas que nos unen y las cosas que nos separan, poder verlas con cierto... O sea, que cada uno tenemos una trayectoria y poder verla con cierta, no sé, cariño. No estar permanentemente a ver, que muchas veces reproducimos incluso sistemas un poco machistas de a ver quién la tiene más grande, a ver quién sabe más, a ver quién tiene razón, y tener razón muchas veces tampoco es tan importante, porque de lo que se trata es que nos sigamos llevando bien y sigamos reivindicando derechos en las que estamos unidas, que seguramente hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, un poco eso, que veamos un poco la complejidad de todo el movimiento y que si hay partes que nos hacen sentir un poco, bueno, que no nos identificamos, pues que la decepción no nos haga desencantarnos hasta tal punto, es lo que me sale decirte. No, y que tenemos la enfermedad esta del puritanismo, que es que parece que tenemos que ser perfectos para poder posicionarnos, ¿no? Y no solamente en el tema del feminismo, sino a nivel ideológico y político, que tenemos que ser como la perfección y eso es imposible. Entonces, me parece muy interesante esto de poder centrarnos más en lo que nos une y también de aquello que nos tenemos que proteger, ¿no? Y aquello que tenemos que defender, que en los matices en los que no podemos estar de acuerdo o no nos encontramos, por decirlo así, ¿no? A mí una de las cosas que me parecen como más potentes de este movimiento queer es el hecho de que nos puede interpelar a todos, ¿no? Yo creo que, a menos como yo lo he entendido, todos estos movimientos que han surgido digamos, acerca de, pues, bueno, de la lucha LGTBI iban cada vez como categorizando más, ¿no?, esa especie de lucha, y cada vez era, por así decirlo, más pequeñito, ¿no?, el grupo de gente que se sentía interpelada por esa lucha en concreto, ¿no? Y eso yo creo que lo debilita, ¿no?, porque al final la gente no se siente realmente interpelada, ¿no?, porque dice, bueno, es que esto tiene que ver con un pequeño colectivo y yo estoy muy lejos de esta historia. Para mí un movimiento queer es como global, ¿no?, lo que tú has dicho, es decir, es simplemente, digamos, implementar la diversidad como algo normal, ¿no?, que podamos ver a cualquier persona, que da igual, ya no solamente el tema de género o de identidad sexual, que sea cualquier cosa, ¿no? Habéis comentado el tema de la gordofobia, del capacitismo, como se llame, ¿vale? O sea, me parece que realmente es algo que nos puede interpelar a todos y creo que desde ahí, es donde yo creo justamente el tratando como de reforzar que es un movimiento que es global, que nos afecta a todos, o que todo el mundo se puede sentir afectado por él, donde creo que puede tener más potencia y que quizás la gente se pueda sentir más interpelada y eso puede hacer que realmente podamos romper un poco, ¿no?, el sistema patriarcal que es al final que nos ata a todos, ¿no?, de alguna manera. Y desde ahí yo creo que me parece que puede tener creo que para mí es una visión más positiva, ¿no?, de lo que está ocurriendo, porque me parece que es como un punto de inflexión, ¿no? En vez de ir como cerrando la lucha, la estamos ampliando y eso puede hacer que haya más gente que quiera, ¿no?, unirse, digamos, a esta lucha. Completamente de acuerdo. O sea, es que hay un problema, o sea, que quiero decir que las políticas identitarias son, por una parte, positivas, pero son peligrosas, porque hacen que parece que entonces solo se sienta interpelados un sector de la población, ¿no? Y yo creo que son importantes tenerlas en cuenta, porque hay veces que hay sectores como la mujer, como las personas LGTB o tal, que es importante poner en palabras lo que están sufriendo, pero yo creo que es interesante trascender también de ellas y poder ver que esto en realidad forma parte no solo de eso en concreto, sino un régimen de la normalidad que nos atraviesa a todas las personas.
Y yo creo que eso es lo que la perspectiva queer aporta de una manera transversal, que interpela a todo el mundo y que no solo interpela a las personas LGTB. Yo atiendo desde mi perspectiva queer a muchas personas que son heterosexuales, que son blancas y que se sienten liberadas en muchísimos aspectos. Pero es verdad que los movimientos queer surgen desde ahí, desde donde decía, ¿no? Desde lo LGTB, porque, claro, son personas que se dan cuenta de que la normalidad es algo construido, pero para eso tienes que estar un poco fuera. Y si eres a lo mejor hombre, blanco, hetero, no te es tan fácil. Entonces, a lo mejor por eso viene de ahí, pero me parece muy interesante a dónde lo han llevado. Es decir, no, oye, que nosotros no somos los únicos que estamos jodidos con esto, que el régimen de la normalidad lo vivimos todos, también los hombres canónicos y absolutamente todo el mundo. Yo creo que por eso es tan transformador. Es más, yo creo que aquí yo os podría preguntar a todos, cada uno de vosotros, ¿en qué os sentís, ¿no?, atacados por el régimen de la normalidad? Porque, por ejemplo, pues yo puedo ser una mujer, pues eso, blanca, heterosexual, que se pueda ajustar a determinado canon y demás, pero cumplo años, me hago mayor. ¿Y qué pasa, no?, cuando las mujeres nos hacemos viejas, ¿no? Pues ahí el edadismo nos atraviesa, ¿no? Y sentimos, o sea, es decir, que yo creo que todas las personas en algún momento van a sufrir, porque de lo que estamos hablando es de sufrimiento, de cosas que hacen sufrir muchísimo a muchísimas personas, que les hacen sentir pequeños, les hacen sentir fallidos, les hacen sentir excluidos, ¿no?, marginados, ¿no? Pues, y que al final estamos hablando del sufrimiento de la gente y del derecho que tienen todas las personas a tener una vida, pues, respetada, gustosa, ¿no? Que para mí es algo, si yo dijera, ¿no?, ¿qué pasaría si todas las personas que se sienten en algún momento, ¿no?, agredidos, ¿no?, por el régimen de la normalidad, se sintieran que forman parte de una comunidad en la que pudiesen hablar, ¿no?, del sufrimiento que les genera esa desviación típica de la norma, ¿no? Yo creo que estamos hablando de igualdad. Estamos hablando, en lo profundo, estamos hablando de igualdad, que no significa que seamos clones. Estamos hablando de igualdad en los términos en que lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que somos libres e iguales en dignidad y en derechos, seamos como seamos. Si eso en los colegios se explica bien, tienen que explicar todo eso. Que se respeten nuestras singularidades, ¿no? Claro, pero en los colegios, si te das cuenta, es la parte de la educación es donde más controversia siempre generan los políticos, porque precisamente si todo esto se hablara en los colegios, como saben que en los colegios es donde se forjan las sociedades futuras, claro, para la gente que no le interesa esto sería muy peligroso. Por eso entre los políticos se pelean tanto por las áreas de educación. Sí, por controlar lo de la educación. Claro. Pero precisamente por eso, yo creo que uno de los grandes debates pendientes está en qué peso le vamos a dar, pues, a lo que son las materias habituales del bachillerato, por ejemplo, ¿no? La matemática, la gramática, la historia, lo que sea, todos los contenidos que supuestamente científicos todos y demás. Y lo poco que se ha valorado desde que aterrizamos en la democracia en este país, y lo digo desde una visión de haber vivido bastantes años fuera y haberlo visto. O sea, yo me fui en plena, ya estaba en vigor la Constitución, pero al poco, ¿no? Y yo decía, cuando vuelva a España, después de unos años, pues aquí no lo voy a conocer porque va a estar... Y la verdad es que para mi gusto la transición fue súper lenta y no creo que la hayamos acabado, ¿no? En realidad pues tenemos unos cuantos escalones democráticos como reto para superar, porque si no, no estaríamos en buena medida como estamos. La cuestión es que tenemos que valorar qué peso le vamos a dar a unas materias y a otras, porque lo que son las herramientas para la convivencia, desde mi punto de vista, se le ha dado muy poco peso. Hay colegios donde
no se ha estudiado la Constitución para nada, y dentro de la Constitución existen las oportunidades de ir explicando muchas de estas cosas, ¿no? Por lo que atañe a los derechos individuales. Pero es que hay sitios en donde no se ha explicado qué son los derechos humanos, porque ha habido un padre que se ha quejado y que le ha dicho que eso era una teoría de otros sitios y no sé qué. O sea, ha habido cosas muy, muy extrañas de un país que no acaba de llegar como a la adolescencia, de un país que no sabe dónde poner sus pies y dónde aterrizar. Y para aterrizar con un poco de solvencia, pues tienes de alguna manera que sentir que estás construyendo pues una sociedad integrada. Significa respetar a todos, pero no fastidiar a nadie, que yo creo que esa es la raíz del asunto. Completamente de acuerdo. Si fuera por mí, desde luego, en los planes de estudios, en los colegios y en las escuelas, no solo se hablaría de los visigodos y de los reyes católicos, pero ya no solo se hablaría de lo que hemos hablado hoy aquí, se hablaría de conceptos como empatía, como fraternidad, como solidaridad, como autoestima, asertividad. O sea, es que estas son cosas, o sea, que no se hablan. Los colegios sirven para preparar en contenidos académicos para poder ser competentes en el mercado laboral, pero lo que tiene que ver con forjar a una persona, aprender a convivir, lo que es la sociedad y todo esto, eso a lo mejor se habla el día que toca porque es el Día de la Diversidad, y entonces se habla de manera anecdótica y para lavar conciencias del propio colegio. Pero, claro, luego tenemos lo que tenemos, que muchas veces en las consultas lo que hacemos es la labor que no se ha hecho desde lo estructural, que es... pues hay mucha gente que no sabe o prácticamente no tiene manejo de lo que es la empatía o la fraternidad o la solidaridad, porque en realidad su mundo no se lo ha enseñado. Bueno, yo diría que en los colegios maricón, gorda o subnormal siguen siendo insultos habituales. Y puta, cierto, ¿no? Eso ya, ¿no? O sea, que eso habla de que, bueno, pues de que queda mucho, ¿no? Yo, por otro lado, diría, ¿no?, que hay muchas personas que están votando a partidos que niegan la violencia machista, pero que esas personas le van a seguir diciendo a sus hijas que no vuelvan solas a casa, que no descuiden su copa en la discoteca, no vaya a ser que les vayan a echar algo, ¿no?, que no se vistan de determinada manera, no vayan a provocar. O sea, que nos vamos a encontrar con esa paradoja, ¿no? Yo es que creo que hay mucho votante de Vox también, pero estoy completamente de acuerdo, que se ha convertido como en el voto del cabreo, en realidad. Sí. O sea, o el voto en pues contra ahora, de, ¿no? En contra de, sin tomar conciencia de qué estás votando, de las cosas que van implícitas en ese voto, ¿no? Porque si no es difícil de entender. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos y estar aquí un viernes a las 7:30 escuchando todo este chaparrón. Muchísimas gracias. Sí, así. Ahora sí que hasta el curso que viene vamos a tener seminarios nuevos, porque vamos a tocar temáticas nuevas como la violencia estética y la gordofobia. También hablaremos de la prostitución, que es un gran debate dentro del feminismo. Totalmente. Volveremos a hablar de salud mental de los hombres, porque creo que el seminario anterior es también súper importante, y volveremos también a invitar a Ismael otro año más, pero quizás el año que viene podemos centrarnos más en cómo lo queer nos ayuda a ser mejores terapeutas. Vale. Y ¿no? también desde una historia personal, que a veces agarra más. Esto ha sido como más... y bueno, desde lo personal también muchas veces como que ayuda a verlo desde otro lugar. Vale, lo podemos enfocar desde ahí. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.